Buenas tardes y bienvenidas a Espai Societat Oberta. Espai Societat Oberta es un lugar de encuentro entre personas que quieren compartir miradas relacionadas con los derechos humanos, con las migraciones, con las prácticas democráticas, lucha contra cualquier tipo de discriminación o la defensa de la libertad de expresión. Solemos hacer actividades relacionadas con estos temas, centradas por ejemplo, en debates, presentaciones, talleres y en actividades donde podamos compartir y reflexionar desde diferentes perspectivas. Estamos físicamente en Barcelona, en la sede principal del programa europeo de la Open Society Foundations, aunque hoy estamos en un montón de sitios, porque estamos online. Bueno, pues a raíz de la crisis sanitaria en la que nos encontramos, pensamos en organizar una serie de debates, ¿no? Para hablar sobre diferentes temas en los que nos está atravesando pues, a todas como sociedad. Este ciclo de debates lo hemos llamado Más allá de la pandemia. El primer debate fue la semana pasada, donde estuvimos debatiendo sobre derechos digitales y en torno a temas también de privacidad. Hoy el debate es en torno a cómo protegemos los derechos civiles en estado de alarma y después del estado de alarma. La semana que viene estaremos hablando sobre brechas digitales e inclusión, o sea, cómo mejoramos la educación para que sea muchísimo más inclusiva. El cuarto debate, el 20 de mayo, es sobre justicia global en época de pandemia, o sea, qué aprendizajes vamos a extraer de toda esta situación. Y el quinto debate, que es el 27 de mayo, estaremos haciendo una reflexión en torno al post-COVID, ¿no? A esta nueva normalidad. El debate de hoy va a estar moderado por Stefan Grueso. Para aquellos que no le conozcáis, Stefan tiene una larga trayectoria en la defensa de derechos y libertades. Él está vinculado a la PDLI, a la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información. Es también responsable de Filtrala, que es una plataforma, un buzón de filtraciones anónima y segura. Y también lleva la parte de educación de la plataforma de fact-checking Maldita. Creo que Stefan puede aportar no solo sus conocimientos, sino esa parte más pedagógica, ¿no? Porque el objetivo de estos debates es precisamente poder llegar a un montón de personas que quizás no entendemos de los tecnicismos o de toda esa parte a lo mejor más de expertos, pero que sí que queremos reflexionar, ¿no? y aportar también nuestro granito de arena, ¿no? Sin más, creo que le voy a dar la palabra ya a Stefan. Hola, Stefan. A partir de aquí, buenas tardes, tuyo. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues buenas tardes todas y todas. Bienvenidas a este nuevo debate que vamos a hacer aquí, que nos acoge virtualmente el SPAI. No podemos estar juntos y juntas, pero nos unimos aquí en Internet. Y hoy venimos a hablar de un tema que me parece a mí realmente importante, que es el tema de los derechos civiles. ¿Qué está pasando con ellos y cómo protegerlos durante y también después de la pandemia que estamos viviendo? Como pequeña introducción, recordar que, bueno, que sabéis que estamos viviendo la crisis del coronavirus, ¿no? Que es de una virulencia y una magnitud hasta ahora realmente desconocida, ¿no? Lo que está pasando. Tenemos decretado ese estado de alarma, que hoy, por cierto, y después quizá hablemos de ello, parece que el Gobierno se ha asegurado una prolongación por 15 días de este estado de alarma, ¿no? Que, como sabéis, permite al Estado confinar a los habitantes en determinadas zonas o en sus viviendas y por el cual hay una serie de derechos y libertades que vemos temporalmente recortados, ¿no? ¿Pero de qué estamos hablando aquí? Bueno, vamos a hablar de derechos humanos, de derechos civiles. ¿Qué son los derechos civiles? Pues son esos derechos políticos que protegen las libertades individuales de la acción represiva del Estado, de cualquier persona. O sea, nos permiten participar en la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad. Esto de los derechos civiles es una cosa bastante viejuna que se empezó a formular en la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789. Que, por cierto, y esto es una anécdota curiosa que encontré preparando esto, fue un poco mejorada por la Declaración de los Derechos por la Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana de 2 años después, del 71. Después ya pasó a la Carta de Derechos de la ONU y distinta a la Convención Europea de Derechos Humanos, ¿no? Del Consejo de Europa del año 50 y bueno, distintas legislaciones que se han ido trasladando a las legislaciones nacionales, ¿no? Por cierto, es interesante hacer notar que Olympe de Gouges, que fue la mujer que impulsó y que escribió esa Carta de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, acabó en la guillotina precisamente por defender derechos humanos, en este caso por defender la vida de los monarcas que fueron ajusticiados, ¿no? Ella entendía que no había que matarlos y ello causó algunos problemas y acabó ella
precisamente la guillotina. ¿De qué tipo de derechos son de los que hablamos? Pues del derecho a la vida, a que no te torturen, a la seguridad, a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de sufragio, un juicio justo, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Ahora mismo sabemos que estamos en este proceso de lucha contra el coronavirus, que es una cosa realmente difícil y compleja. Eso somos capaces de verlo y lo aceptamos, ¿no? Y estamos aceptando estas situaciones excepcionales que nos recortan esos derechos, ¿no? Pero eso también trae una serie de preguntas, ¿no? Y es, por ejemplo, ¿cómo tenemos que ejercer esta necesaria vigilancia ciudadana que hacemos de los poderes públicos en este momento de excepcionalidad, ¿no? Y también cómo puede el Estado realizar su compleja labor, que estamos de acuerdo que esto es muy complicado, pero siempre salvaguardando todos estos derechos, ¿no? Y también otra cosa que a mí me preocupa mucho, porque soy muy pesado y estoy todo el día con estos temas, ¿no? Y denunciando y haciendo todo el ruido que puedo. ¿Cómo podemos explicar a la sociedad que tú no estás contra nadie? O sea, entendemos que es un momento muy complejo, pasan muchas cosas, pero en este momento reclamar ese cumplimiento de esos derechos, ¿no? Reclamar ese comportamiento exquisito del Estado y de los poderes quizás es más importante que nunca. Y eso a veces choca pues, con la opinión de mucha gente que entiende que, estando como estamos, a lo mejor se pueden, no sé, habría que aproximarlo de otra forma. Bueno, pues para tratar este tipo de temas tenemos aquí a dos personas excepcionales de las cuales yo aprendo un montón. De hecho, este es el segundo debate y yo me dedico a aprender en vez de a moderar, es una maravilla. Por una parte tenemos a Elisa de la Nuez Sánchez Cascado, que es jurista, abogada del Estado, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Elisa está dedicada a la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la regeneración institucional. Tiene experiencia en el sector privado, ha sido secretaria del consejo de varias empresas, socia fundadora de la empresa de consultoría iClaves, miembro del consejo editorial del Mundo y coeditora del blog Hay Derecho. Actualmente trabaja en el despacho CG Legal. También ha colaborado en el área docente, publica, bueno, hace un poco de todo. Voy a repetir lo del blog Hay Derecho porque para mí, que soy lego y que no tengo la más remota formación jurídica, es un espacio súper interesante. Lleva desde el año, creo que 2010, 2011, y yo aprendo un montón, así que, por favor, leedlo cuando podáis. Y en la otra esquina tenemos a Violeta Asiego Cruz. Violeta también es jurista, es abogada y es investigadora especialista en derechos humanos y vulnerabilidad social. Ha trabajado en multitud de proyectos sobre discriminación, género, violencias, diversidad sexual, exclusión social y desigualdad. Forma parte de diferentes grupos de juristas en defensa de derechos humanos, redes, feministas, LGTBI. Participa en la comisión legal de la Red de Cuidado de Madrid Centro y, bueno, también escribe habitualmente en distintos medios, como el diario.es, y en 20 minutos es el creadora de un blog sobre diversidad sexual y de género, que es el único espacio de este tipo en una prensa generalista, por decirlo así. También es autora de múltiples publicaciones e informes que podéis consultar. Bueno, pues bienvenida a las dos. Gracias por estar hoy con nosotros aquí. Hola, buenas tardes. La primera cuestión que me gustaría plantearos es, yo lo intento adelantar un poco, me gustaría que nos contarais un poco, cuando hablamos de derechos civiles, realmente de qué estamos hablando. Hay algunas cosas que podemos tener muy claras, como es eso, el derecho de reunión, derecho de manifestación, pero ¿de qué tipo de derechos que estamos hablando y cómo nos afectan o cómo nos protegen? Bueno, pues si quieres empiezo yo. Bueno, lo primero, muchas gracias por haberme invitado al debate. La verdad es que me parece que es un tema efectivamente crucial, ¿no? Y bueno, para mí quizá por un poco también de formación jurídica, bueno, los derechos civiles para mí serían los derechos y fundamentales en la parte de derechos y libertades de nuestra Constitución, ¿no? Porque yo creo que ahí se recoge, como tú bien dices, bueno, pues lo que es una Constitución bastante moderna y, por tanto, tenemos un elenco amplio de derechos, pues como tú los has mencionado, ¿no? Pues, y otros que yo creo que vamos a tratar ahora en este coloquio, pues que son el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de información. Digo estos derechos porque creo que son los que se encuentran un poquito más son más susceptibles de estar un poco puestos en cuestión, aparte de todos los que has mencionado tú y, por supuesto, empezando el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de circulación, que también lo tenemos un poco limitado. Es decir, para mí los derechos civiles es un poco, bueno, yo diría una de las mayores conquistas del Estado de Derecho, ¿no? Que es lo que garantizan en nuestros estados y nuestras democracias modernas, pues nuestra esfera propia personal, de libertad, de intimidad también, ¿no? Un poco, pues eso, me ha gustado lo que has dicho de Olimpia, ¿no? Porque es esa aspiración que tenían entonces en la Revolución Francesa y que efectivamente a algunos le costó mucho esa esfera personal de libertad, de desarrollo individual, tenerla protegida, sobre todo frente al poder, ¿no? Que es, digamos, quizá la mayor amenaza que suele tener. Vale, aprovecharía ahora para preguntarle a quizá Violeta, antes de la pandemia, la situación que vivimos ahora, ¿cuál es el estado de nuestros derechos civiles? Somos una democracia incipiente, quizá no llevamos tantos años o tantos decenios como otras democracias más tradicionales, pero ¿cómo estaban nuestros derechos civiles antes de llegar a esto?
¿Está todo bien? ¿Hay cosas que cambiar? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que cuando se analiza el tema de los derechos civiles y políticos hay que tener muy presente que los derechos humanos son interdependientes. Es decir, es muy difícil analizar de forma aislada los derechos civiles y políticos sin vincularlos con los derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Porque al igual que unos hacen referencia a la libertad, ¿no? Y hacen referencia a esa posibilidad de participación libre frente a los posibles abusos de autoridad, los derechos económicos y sociales, que además son muy importantes ahora mismo frente a la crisis cuando se habla del escudo social, también es muy importante porque lo que nos están diciendo es que tenemos que ejercer los derechos en igualdad, con lo cual es muy importante que ambos vayan de la mano. La situación antes de la crisis, bueno, pues España precisamente recibió una visita del relator de la pobreza de Naciones Unidas pocas semanas antes de que se declarara el estado de alarma, creo que aproximadamente un mes antes, y lo que vino a decir en relación a los derechos económicos, sociales y culturales en España era que España era dos países, que había un país en el que la pobreza y la desigualdad era absolutamente preocupante y había otro país que había decidido políticamente que existiera esa pobreza. Claro, cuando estamos haciendo esta referencia, lo que estamos también es teniendo la necesidad de reflexionar que si esto está sucediendo es porque los derechos civiles, los derechos políticos no están garantizados para todas las personas. Es decir, el estatus de ciudadanía está, al fin y al cabo, limitado en función también de cuál sea tu posición social, de cuál sea tu grado dentro de esa estructura social, ¿no? Y ahora mismo una de las reclamaciones que se está realizando, que es el tema de la regularización de la población extranjera en situación irregular, tiene mucho que ver con la posibilidad de que esta población acceda a esos derechos civiles y a esos derechos políticos y también acceda a esos derechos económicos, sociales y culturales. Con lo cual, siendo España uno de los países donde más garantizados y reconocidos podíamos tener los derechos políticos y civiles, sí es cierto, lo cierto es que estos no son disfrutados en igualdad por toda la población, que todavía hay una parte de la población, precisamente la población que sufre las violencias estructurales, la violencia del machismo, de la LGTB-fobia, del racismo, del antigitanismo, que no disfrutan en igualdad estos derechos civiles y políticos, ¿no? Y esto es una reflexión que yo creo que tenemos también que tener en cuenta, ¿no? Porque la libertad de reunión es posible, pero determinados colectivos no se pueden sindicar, ¿no? La libertad de manifestación es posible, ¿no? Pero te arriesgas si te manifiestas a que en una red policial te lleven a un CIE, ¿no? El derecho a participar en la vida pública a través del voto solamente es posible si tienes una nacionalidad europea o extranjera en función de las elecciones, ¿no? Y esto yo creo que es algo relevante a tener en cuenta porque sin igualdad los derechos políticos y civiles están sesgados, y nos creemos ficticiamente que todos disfrutamos de esa libertad. Sí, una cosa muy típica, digo, de mi posición así de pie, ¿no? Que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es que se cumplan, ¿no? Y me viene a la cabeza como el artículo, creo que es el 47 de la Constitución, en que nos garantiza a todos el derecho a una vivienda digna, que sobre eso habría mucho que decir. Está escrito con letras muy grandes y se cumple o no. Disculpadme un segundo porque tengo que recordar también que para participar en el debate lo podéis hacer de dos formas. Podéis comentar en el canal de YouTube. Tenemos unas compañeras que están mirando las preguntas para trasladárnoslas. O estamos también usando el hashtag SpyDerechos. También podéis moverlo en redes sociales, en Twitter. Intentaremos recoger las preguntas y en la última parte del debate trasladárselas a nuestras ponentes. Bueno, pues volviendo entonces ahora a la situación en la que estamos a la pandemia, vamos a hablar de una de nuestras nuevas palabras favoritas, que es esta de estado de alarma, que además está hoy más que nunca de actualidad, ¿no? Mediante la sesión que hay en el Congreso, que es donde parece que, si no ha sucedido ya, se va a aprobar esta prolongación. El estado de alarma, que le da recordemos, ¿no? Y ahora lo explicaré mejor, le da ciertas prebendas al Gobierno central frente a las autonomías y suponen cierto recorte temporal de derechos fundamentales de los ciudadanos, siempre para, en este caso, la lucha contra una pandemia, ¿no? Está asociado a un evento o a una causa. ¿Vosotros pensáis que es la forma correcta con lo que se ha abordado esto desde el punto de vista jurídico, pero también me interesa el vuestro como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanas, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Os parece bien? ¿Os sentís cómodas con este estado de alarma? ¿Sentís realmente que están como conculcando demasiados derechos que los que deberían? Bueno, pues si queréis, empiezo yo con la parte formal, porque, bueno, tú has dicho una cosa que es verdad siempre, ¿no? Claro, una cosa son los reconocimientos formales y las garantías formales y otra cosa es la realidad. Lo que pasa es que esto siempre pasa, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que formalmente sí es correcto tener un estado de alarma para una situación como la que hemos vivido. ¿Por qué? Porque tenemos una
regulación expresamente tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del año 81 que lo desarrolla, donde prevé una situación de estado de alarma precisamente para un caso de epidemia, ¿no? Por tanto, se da el supuesto de hecho, que es lo que decimos los juristas, tenemos el supuesto de hecho y tenemos el instrumento jurídico que es el que permite gestionar una situación tan compleja. Por tanto, sobre el papel, yo creo que, de nuevo, tenemos una corrección formal. Lo que pasa es que, como todo, claro, luego tenemos que ver cómo se está aplicando, ¿no? Y, claro, ahí yo creo que sí que ya podemos hablar de algunas cuestiones. Lo primero, una cosa bastante evidente, ¿no? Es la prolongación durante, no sé si ya llevamos 6 semanas, de una situación que en principio siempre, por lógica, tiene carácter excepcional y, por tanto, tiene que interpretarse de forma muy estricta, ¿no? Porque estamos excepcionando, digamos, la normalidad. Claro, es verdad que luego tenemos también las necesidades de la crisis sanitaria y de la pandemia, que son las que son, pero de entrada sí que es un poco esa idea de que quizá es una extensión muy larga de una situación excepcional. La otra consideración yo creo que también tiene que ver un poco, porque tú has dicho, se limitan derechos. Bueno, realmente la idea es que en el estado de alarma no hay suspensión de derechos, porque eso es para otros estados excepcionales de más digamos, rigor y que exigen más intervención del Congreso, sino simplemente se pueden limitar derechos. Y aquí, básicamente, el derecho más limitado, hasta el punto de que mucha gente dice que es un derecho que se ha suspendido, es el de la libre circulación, ¿no? Bueno, pues ahí hay un debate, como sabéis, que no sé si merece mucho la pena entrar o no, donde hasta qué punto, si me limitan un derecho, como ha pasado con un confinamiento como el que hemos vivido, esto no es realmente suspenderme un derecho y, por tanto, necesitaría otro tipo de instrumento jurídico y sobre eso se ha escrito mucho y, bueno, pues es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Y luego yo creo que la última cuestión, así rápidamente, es lo que yo decía, pero bueno, tenemos el instrumento jurídico, asumimos que respetamos formalmente todas las reglas, pero luego está la aplicación práctica, ¿no? Y yo creo que hay una cosa que no sé si surgirá más tarde, pero que a mí sí me ha llamado mucho la atención, que es todo el tema del régimen de infracciones y sanciones, porque a mi juicio está yendo mucho más allá de lo que permitiría el propio decreto del estado de alarma y la propia situación. Y eso no es porque formalmente sea así, sino porque se ha hecho una interpretación, a mi juicio, muy, digamos, extensa, la idea de proteger a la población y de que nos quedemos todos en casa y nos portemos bien, pero que, bueno, al final esto es un Estado de Derecho, pues lo que pueden hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues es lo que dicen las reglas y no, por muy bien intencionadas que sean, otras cosas, ¿no? Y yo creo que ahí ha habido un problema importante y quizá ya, y con esto termino, otro problema que también supongo que trataremos es todo lo relativo al tema de libertad de expresión, información, donde realmente, bueno, yo creo que no ha llegado a pasar nada, pero sí que hemos oído cosas, incluso en ruedas de prensa públicas, que, hombre, llamaban un poco la atención, ¿no? Porque esos derechos no están ni suspendidos ni limitados. Y yo diría, al contrario, habría que fortalecerlos durante una situación como la que estamos viviendo. Bueno. Sí, yo creo que subrayando lo que dice Elisa, es importante como trasladar a la ciudadanía un mensaje de que los derechos no están derogados y que lo que está limitada es la libertad de circulación y de permanencia, ¿no? Y esto es, yo creo que necesario porque en ocasiones también desde el desconocimiento de lo que supone el estado de alarma, desde todo el ruido que estamos también sufriendo bueno, pues desde lo que es este debate político, ¿no? y todo lo que son las noticias, las fake news, etcétera, al final la gente también puede tener una autopercepción de que sus derechos están derogados o están suspendidos. Y yo creo que hay que empezar por decir que los derechos que están limitados son el derecho a la libre circulación y el derecho de permanencia. Yo coincido con Elisa plenamente que la fórmula para vigilar el cumplimiento de las medidas de confinamiento, es decir, estos derechos si se están limitando es porque hace falta que la población esté bajo una situación de cuarentena. Es decir, hace falta que la población se someta a una cuarentena, a que se limite el movimiento para que el contagio pueda frenarse y para que el sistema sanitario no se colapse, ¿no? Y esta es la causa objetiva por la cual se decreta el estado de alarma, que también es necesario subrayar que el estado de alarma,
provocar esta situación tan excepcional frente a los derechos humanos, en este caso los derechos civiles y políticos, pero también respecto a otros derechos, porque también se han suspendido las clases, con lo cual el derecho a la educación también se ha visto interferido, ¿no? También se han suspendido las visitas al médico, con lo cual el derecho a la salud también está interferido, ¿no? Es decir, que se nos ha interferido todo lo que es el acceso a nuestros derechos fundamentales. Y esto también lo tenemos que recordar, ¿no? Pues el tema de la salud pública es el motivo objetivo y científico por el cual se decreta el estado de alarma. Y en ese sentido yo creo que tendríamos que hacer una checklist para ver si en el decreto del estado de alarma y en las prórrogas sucesivas del estado de alarma se están respetando las garantías suficientes que además ya están recogidas en los principios de Siracusa, ¿no? Pues que es una disposición que de alguna manera complementa lo que son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Y que viene a decir que el estado de alarma tiene que responder a una situación de necesidad. La salud pública es una situación de necesidad, que las medidas que se impongan para paliar o controlar esa situación de salud pública tienen que ser proporcionadas, tienen que ser proporcionales, y esto es muy importante, y aquí es donde yo creo que la Ley de Seguridad Ciudadana es desproporcional, entre otros motivos, porque es una ley que venimos denunciando que vulnera y viola derechos, con lo cual lo que estamos haciendo con el estado de alarma es normalizar una ley que vulnera derechos. A mí esto me parece una gravedad insólita. Luego tiene que ser un estado de alarma que no sea discriminatorio, y cuando hablamos de no discriminatorio es que los colectivos especialmente vulnerables puedan acceder a la información tanto sobre salud, a los derechos, y que no sean el escudo, el estado de alarma para discursos xenófobos o discriminatorios. Por ejemplo, el discurso que se dio al principio del estado de alarma, o todavía no se había decretado, me parece, respecto a una situación que se produjo sobre los contagios en La Rioja, sobre uno de los colectivos especialmente protegidos, era absolutamente inaceptable, ¿no? Asociar el contagio, el estigma del coronavirus a un colectivo y desde ahí lanzar un discurso xenófobo, ¿no? O, por ejemplo, el discurso chinófobo que estamos observando en muchas ocasiones, es un discurso que no tiene cabida y que además en este estado de alarma hay que estar especialmente atenta y hay que ser especialmente garantista porque estamos todos muy estresados, muy nerviosos y se pueden dar perfectamente esos disparadores de discriminación y de xenofobia, ¿no? Tiene que ser un estado de alarma revisable y no ilimitado. Esto es fundamental. Por ejemplo, Víktor Orbán en Hungría, en plena Unión Europea, decretó a finales del mes de marzo que él iba a tener poderes absolutos, ¿no?, sobre el estado de alarma de manera ilimitada, y además se permitió el lujo de también decir que era delito las fake news. No es que, como aquí ha pasado, que hay una circular de la Fiscalía que señala qué tipos penales podrían ser a través de los cuales se podrían perseguir las fake news, que es lo que ha sucedido en España, sino que directamente en Hungría, Víktor Orbán, el ídolo de Abascal, con el que se reunió también en el mes de febrero y le señaló como uno de los grandes líderes europeos, bueno, pues ha limitado completamente los derechos fundamentales y está con el control absoluto en el país, ¿no? Y luego tiene que ser un estado de alarma sometido a principio de contradicción, es decir, que tiene que haber la posibilidad de que si se toman decisiones pues que alguien entiende que son abusivas, los tribunales tienen que estar funcionando y tiene que darse la posibilidad de que la gente, pues demande, se querelle, pues intervenga judicialmente, intervenga la justicia para decir que eso es una actuación abusiva. Y luego tiene que haber un control parlamentario, ¿no? Con lo cual, esta checklist es muy importante para ver si el estado de alarma o no es abusivo o es ajustado a lo que es la legalidad y luego las declaraciones de derechos humanos de las cuales, o los tratados de derechos humanos de los cuales España es parte, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? El tema de la Ley de Seguridad Ciudadana, yo lo adelantaba antes, lo ha dicho también Elisa, ¿no? A mí me parece un despropósito porque es una ley que tenía que estar derogada. Desde un enfoque de derechos humanos, desde el trabajo que venís haciendo desde diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión, la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, es una ley que impone sanciones arbitrarias, que da la posibilidad de que la arbitrariedad, la discrecionalidad esté en manos de la figura que impone la sanción sin las suficientes garantías de tutela judicial efectiva para la persona que recibe esa sanción, ¿no? Las leyes administrativas son el peor medio posible para garantizar los derechos y para garantizar la seguridad, ¿no? Y no se puede criminalizar conductas a través de una ley administrativa porque eso genera una indefensión absoluta. Con lo cual, lo que nos hemos encontrado es que se ha creado una cultura del punitivismo y se está aceptando la aplicación de una ley que es, a mi juicio, absolutamente
controlador, de control social, y se ha normalizado por parte de la sociedad el uso de esa ley sin cuestionarlo, hasta el punto de que estamos un poco también creyéndonos ese discurso que hemos visto en algunas ruedas de prensa de que hay que perseguir al insolidario, como si la insolidaridad fuera un delito. Es importante también subrayar que el saltarse el confinamiento no es un delito, es una sanción administrativa que conlleva una multa desproporcionada, a mi juicio, económicamente, y que además el repetir el incumplimiento del confinamiento en varias ocasiones no es delito. Y nos hemos encontrado que se han incoado algunos expedientes que el propio tribunal en Canarias ha empezado a suspender algunas de las causas que se habían iniciado como delito porque había personas que habían incumplido reiteradamente el confinamiento. Eso no es una desobediencia a la autoridad, es que es alguien efectivamente al que hay que multar muchas veces, ¿no? Al igual que si yo me salto el semáforo muchas veces, pues me pondrán muchas multas, pero no me meterán en la cárcel por saltarme el semáforo muchas veces, ¿no? Otra cosa es el delito de la desobediencia. Y esto es toda una confusión que se ha generado y que se ha gestado socialmente que a mí sí me preocupa. Me preocupa ese clima que se ha provocado de vigilar al vecino, ¿no? Del balconing, de silbar, de ser hostil hacia el insolidario sin conocer cuál es la situación personal de esa persona, ¿no? Dando por hecho que esa persona es alguien que está yendo contra la sociedad, no criminalizar a la persona que está en la calle sin saber cuál es su situación personal. De hecho, tenía yo aquí, bueno, quería retomar... Sí, podía matizar una cosa. Sí, es que yo creo que hay una cosa también que a mí, por lo menos como jurista administrativista, me preocupa siempre mucho, que es esa tendencia a irnos siempre al Código Penal cuando hay unas soluciones mucho más razonables desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, que aparte de lo que hemos dicho sobre si es sancionable o no, tal, pero vamos a ver, es que si un vecino o alguien se salta un confinamiento, a mí me parece de locos directamente pensar en una vía penal. Lo primero que pensaría es, ¿se puede aplicar una sanción de multa, que es lo razonable? Vemos si se da el tipo, si no se da el tipo, pero claro, esta idea de que enseguida nos tenemos que ir a la vía penal, enseguida hay un delito de odio, enseguida, vamos a ver, que a lo mejor estamos hablando de una cosa muchísimo más menos grave, que se puede solucionar perfectamente con una multa, que es algo muchísimo menos gravoso desde todos los puntos de vista, ¿no? Y en el otro lado también me sorprende ahora, por ejemplo, la gran cantidad de querellas que están llegando a los tribunales, por ejemplo, por cuestiones de mala gestión. No es que el gobierno ha gestionado mal la comunidad autónoma, pero vamos a ver, es que un tema penal es un tema extremadamente grave. Y yo sí que creo que veníamos de una cultura, efectivamente, donde parece que todo, enseguida nos vamos todos a la vía penal, todo es un delito, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo. Es que esto a lo mejor sirve para normalizar cosas que son totalmente excepcionales y no deben pasar, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que hay que estar muy atentos. No vaya a ser que salgamos del confinamiento, pensamos, pues eso, que hay que denunciar al vecino, que el vecino por desobedecer se va a la cárcel, que el otro... Esto no puede ser de ninguna forma, ¿no? Entonces, hay que llamar mucho la atención sobre que esto no es normal y no lo era antes tampoco, ¿eh? No lo era antes tampoco. Sí, yo creo que esta persona sin ningún conocimiento jurídico como yo comprende que el Código Penal es como una especie de último recurso. Por supuesto que es necesario, pero es como un estadio para cosas realmente concretas y graves y que la sociedad tiene que tener otros tipos de relaciones entre ellas y de poder controlar estas situaciones, ¿no? Quería recoger cosas que habéis dicho y vamos a hablar, si os parece, un poco sobre esas sanciones, ¿no? Porque lees los números de sanciones que ha habido y realmente las comparas con otros países con una afección parecida de la epidemia, como puede ser Italia, y son realmente como un múltiplo increíble de lo que ha habido allí, ¿no? O sea, tanto el tipo, o sea, la cantidad como la cantidad de sanciones que ha habido como la cantidad de dinero, quiero decir, ¿no? Lo grande que son algunas de esas sanciones, ¿no? ¿Vosotras creéis que, no sé, que tampoco sabría quién? ¿Alguien está interpretando mal lo que dice el decreto? ¿Alguien está interpretando mal la ley? ¿O esa posibilidad arbitraria que efectivamente la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana permite se está usando demasiado? ¿Qué pensáis que está pasando con esto? Sí, no, vamos a ver, el problema es que el decreto del estado de alarma impone una serie de límites y una serie, por tanto, de obligaciones y no tiene un régimen sancionador como tal. Se remite a la ley orgánica y la ley orgánica del estado de alarma a su vez remite a las disposiciones sancionadoras, es decir, a la regulación general, ¿no? Entonces, digamos, tenemos ese problema que en derecho sancionador, tanto administrativo como penal, es muy importante. Bueno, ¿dónde están tipificadas las infracciones? Entonces, el problema
es que yo creo que como tales las infracciones del estado de alarma, digamos, pues eso, salgo de mi domicilio sin tener una causa justificada o sin tener una de las excepciones que justifican, eso no está tipificado en ningún sitio. O sea, es que realmente no sé dónde estaría esa infracción. Lo que sí tenemos es la Ley de Seguridad Ciudadana, que efectivamente tiene muchos problemas, donde sí están tipificadas algunas conductas en relación con si viene un policía, un miembro de la Fuerza o Cuerpos de Seguridad del Estado y me hace un requerimiento y yo desobedezco. Pero ese sería el tipo, no que yo esté andando por la calle a una hora que no me corresponde o yendo a un sitio que no puedo justificar. Eso no es sancionable a mi juicio, ¿no? Y esto yo creo que va a dar mucho problema porque las instrucciones que se han dado, por lo que vemos, y un poco digamos, el uso que se está haciendo, se están poniendo muchas denuncias, no sé luego qué pasará con ellas, ¿no? Que yo creo que sencillamente es que no está la infracción tipificada en ningún sitio. Y claro, eso es el principio básico del derecho sancionador. No me pueden sancionar por algo que en ningún sitio dice que es una infracción, ¿no? Y yo creo que eso, no sé si suena un poco complejo técnicamente, pero ese va a ser el problema, que realmente muchas de esas sanciones que a mi juicio no van a llegar a ninguna parte. No sé si también se está usando una cosa que se hace mucho también, ¿no? Es el elemento disuasorio, porque si a mí me dice el vecino, me ha parado un policía y me van a poner una multa de 600 euros porque no he justificado o porque estaba en la calle, pues probablemente todos nos vamos a cortar más, ¿no? En ese sentido, pues a lo mejor se está buscando también esa especie de efecto de prevención general de, bueno, si la gente sabe que se ponen multas muy importantes o se amenazan con multas muy importantes, la gente va a estar más, digamos, va a respetar más los límites. No lo sé, pero yo creo que técnicamente va a ser muy difícil que prosperen esas sanciones, a mi juicio. Y me atrevería, Lisa, a preguntarte un segundo, ¿por qué crees que está sucediendo eso? ¿Qué piensas tú que es? Porque pues, desde luego no hemos visto ningún tipo como de orden ni como nada oficial que... Pues yo, a ver, yo creo que es un poco una cosa que ha dicho Violeta que me parece interesante, porque hemos asumido que hay unas limitaciones y un régimen, digamos, especial que realmente no existe formalmente. O sea, en ese sentido, quizá, pues a lo mejor si nos hubiese pasado hace 2 meses, pues hubiéramos sido mucho más conscientes de por qué me paran o por qué me dicen, ¿no? Pero ahora, en este ambiente un poco también, bueno, distinto, ¿no? Pues estamos más dispuestos a lo mejor a tolerar este tipo de actuaciones o nos parecen que están más justificadas, vamos a decirlo así, ¿no? Eso por parte de la ciudadanía. Y por parte de los poderes públicos yo creo que para ellos sencillamente es cómodo porque, hombre, la verdad es que al final la población está respetando en un porcentaje muy elevado los límites y, bueno, y aquellos que lo incumplen, pues se puede salir a decir, oye, pues hay unas sanciones muy importantes. O sea que yo creo que juega un poco al que los poderes públicos les viene bien, es una, como he dicho antes, es una forma de disuadir, ¿no? Y por otro lado, la ciudadanía quizá nos hemos conformado demasiado con una situación que no tiene esa cobertura jurídica que la haría posible, ¿no? No sé si es una interpretación razonable, pero me parece que las cosas pueden ir por ahí, ¿no? Más que efectivamente se haya dictado algo manifiestamente ilegal que además hubiéramos podido impugnar, porque inmediatamente, hombre, si alguien dice algo, decimos esto no puede ser, ¿no? Es más un poco, sí, como que socialmente nos hemos conformado más, ¿no? No sé. Sí, a mí me preocupa un poco porque, además, yo creo que una cosa que va ya más allá del Código Penal y más allá de lo que es, digamos, la represión, las multas, el Código Penal, la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, las leyes. Es todo el tema ciudadano, ¿no? De vigilancia y de control que hay. Todos tenemos miedo, es comprensible. Yo tengo mis padres mayores confinados en Sevilla y me pasaron una foto de la calle de al lado llena de niños y era como que me puse muy nervioso. Pero esta ola de autoritarismo que estamos viviendo y que va más allá del Código Penal y de la actuación del Estado, y le preguntaré a Violeta, ¿cómo podemos evitar eso de que tu vecino, que tú mismo, cómo podemos evitar convertirnos en policías, ¿no? ¿Y qué problemas puede traer esto? Porque esto es una cosa que me da toda la impresión que una vez que digamos que se acabe la alarma, que se acabe la situación, que volvamos a esa vida normal, es como que ya nos lo quedamos. Es una cosa que nos puede impregnar y como sociedad de repente nos podemos convertir en esa sociedad más, no sé, más vigilante, más denunciante, más... ¿Qué te parece? Yo creo que existe el riesgo claro de que haya un sector dentro de la sociedad que se acomode en esa posición de control, de vigilancia, ¿no? Que volvamos a esa función del sereno, ¿no? Que abría las puertas por las noches en las calles del franquismo, ¿no? Y que al tiempo que abría la puerta informaba o era informante o era
un seguidor, ¿no? de lo que pasaba o de lo que no pasaba, era como un medidor del orden, ¿no? En esa zona. Yo creo que existe un riesgo claro de que haya personas que se crean legitimadas a ejercer esa vigilancia o ese control. Por eso es muy importante subrayar que en caso de ser así, igual estamos ante situaciones de acoso, ante situaciones de hostilidad, ante situaciones pues que no tienen ningún tipo de cabida y que no están amparadas en el estado de alarma. Es decir, el estado de alarma ahora vigente y el estado de alarma cuando ya no deje de estarlo no existe, con lo cual volveremos a la situación anterior, no ampara ese tipo de comportamientos de ciudadanos, de vigilancia y de control. Y esto es fundamental porque lo que no podemos aceptar es una restricción, un retroceso en nuestros derechos. Y esto además nos lo tenemos que tatuar porque tenemos que defenderlos. Es decir, los derechos son irrenunciables, los derechos son indivisibles, los derechos son inalienables. Es decir, que ahora los tengamos limitados es por una situación muy excepcional de salud pública. Los derechos son absolutamente sagrados, son absolutos, son universales, ¿no? Por así decirlo. Y esto nos lo tenemos que tener muy, muy tatuado porque cuando vuelva a la nueva normalidad, eso no implica más que la nueva normalidad podremos ir a la universidad, a las escuelas, a los centros sanitarios con todas las cautelas, con todas las medidas necesarias para no contagiarnos, podremos viajar, podremos salir de aquí, pero no podremos aceptar, por ejemplo, que se use drones para vigilarnos, ¿no? No podremos aceptar que se nos obligue a confinarnos si somos positivos en COVID. No se nos podrá obligar. No se nos podrá obligar a vacunarnos, ¿no? Hay una serie de aspectos que van a estar ahí. No podremos tener una app que centralice nuestros datos personales y que los comparta y que viole nuestra privacidad. Es decir, hay toda una serie de derechos fundamentales que tienen que ver con los derechos civiles y políticos que no van a poder vulnerarse y que no hay justificación ninguna después de todo esto para que esa vigilancia, sea por parte de los vecinos, sea por parte del Estado, sea por parte del sistema de salud, sea por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no tiene cabida, sino es para la finalidad concreta del control de un brote epidemiológico, ¿no? Luego hay un tema que a mí me parece muy importante y es que España es de los pocos países que ha adoptado una medida sancionadora como la Ley de Seguridad Ciudadana para obligar, entre comillas, para obligar en el sentido de que si sales te imponen una sanción para obligar a que la gente permanezca en sus domicilios. Alemania, por ejemplo, lo ha dejado completamente a la voluntariedad, al autoconfinamiento de los propios ciudadanos. Y eso además es importante subrayarlo porque las declaraciones de derechos humanos y en concreto la Observación General 14 del Comité DESC, lo que viene también a subrayar es que no podemos obligar a determinadas medidas, aunque estemos en estado de alarma. Cuidado, estamos en estado de alarma, no estamos en estado de excepción, no estamos en estado de sitio, esto es importante, y eso quiere decir que tienen que respetar nuestro derecho a la dignidad y permitirnos que controlemos nosotros nuestra vida, es decir, que tomemos nosotros nuestras decisiones. ¿Cómo se conjuga eso? Pues yo creo que se conjuga con mucha pedagogía. A mí me ha preocupado enormemente un giro que pegó en un momento la gestión de la crisis en las ruedas de prensa y en la conversación de algunos políticos que eran muy admirados por su tono conciliador y su tono, pues así como cercano, que en un momento dijeron vamos a dejarnos ya de pedagogía y vamos a empezar con mano dura. No, cuidado. No nos equivoquemos, la pedagogía es fundamental porque no tenemos un problema de orden social, tenemos un problema sanitario, con lo cual yo creo que nos tenemos que incorporar el exigir pedagogía, el exigir educación. Yo estoy dentro de la comisión legal, como dices, de cuidados de la zona centro de Madrid y os puedo decir que aquí el comportamiento vecinal es absolutamente solidario. Yo vivo en Lavapiés y aquí lo que estamos haciendo las vecinas y los vecinos es apoyar, ayudarnos, independientemente de razas, religiones, orientaciones sexuales, géneros, etcétera. Es decir, lo que estamos viviendo en una zona como Lavapiés es algo absolutamente innombrable e invivible si no estás aquí porque es algo muy especial en cuanto a solidaridad, generosidad, apoyo, cuidado, preocupación. Las denuncias que a mí me han llegado de sanciones injustas, muy injustas, son de madres que se han tenido que trasladar a bancos de alimento fuera y lejos de sus domicilios, a las que los policías les han parado y les han puesto multas de más de 600 euros, de personas que estaban dando un paseo con su perro y que se han alejado un poquito más y que el policía, al tiempo que también, pues de manera excepcional, me imagino, profería toda una serie de comentarios, ¿no? sobre el perro, la vestimenta, si sales o no sales, etcétera.
le ponía una multa a esa persona por alejarse con su perro. Es decir, las sanciones, lo que se ha multado no son conductas insolidarias, no son conductas desobedientes, son conductas que en muchas ocasiones además nos han reflejado en los medios de comunicación de gente que necesitaba salir, de madres solteras que tenían que ir a la compra con sus hijos, de personas con autismo, de personas con niveles de estrés muy grandes que necesitaban también salir a una azotea quizá a tomar el aire. Yo creo que la sociedad estaba completamente y estamos completamente concienciados en que hay que guardar esas medidas de confinamiento. Con lo cual, la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, a mí sí que me parece que ha sido un abuso y una medida desproporcionada que habrá que revisar si es legítima en un estado de alarma conforme a los patrones de derechos humanos que establecen Naciones Unidas. Muy bien. Me gustaría hablar ahora de uno de estos derechos que están de cierta forma, que no sabemos si están cumpliendo, pero se está hablando mucho de ello, que es lo que hablaba antes Elisa, de la libertad de expresión, ¿no? Y además quizá en el sentido más amplio de la palabra, porque en esto también podemos poner, por ejemplo, el hecho de que diversos plazos de acceso a la información pública se han congelado o no sabemos muy bien, pero no se están tramitando, con lo cual periodistas y ciudadanos, de repente, esa pequeña posibilidad que da la ley de preguntar información pública no está funcionando, o incluso también el hecho de los datos, ¿no? El cómo todos tenemos derecho a una información veraz, a recibirla y emitirla, lo recoge la Constitución. Supongo que además en un momento como este es especialmente importante saber lo que está pasando con unos marcadores y con unos datos objetivos, y quizá digamos que la gestión de los datos de los distintos gobiernos no está siendo la mejor, ¿no? ¿Qué os parece que está pasando a vosotras en este ámbito? Sí, bueno, yo el tema de la transparencia y el derecho en concreto a la información pública es que me parece que precisamente es crucial. Por supuesto, es un derecho que no está en absoluto ni limitado ni suspendido, pero no solo eso, es que debería estar reforzado, porque es fundamental, porque necesitas saber lo que está pasando por temas de rendición de cuentas e incluso le interesa a las propias autoridades públicas por un tema también de gestión propia, ¿no? Entonces, lo que es muy sorprendente, y eso sí que es llamativo, es que aquí se podría hacer una interpretación totalmente favorable a la transparencia, al derecho de acceso a la información pública, porque el propio decreto del estado de alarma lo permitía. Dice clarísimamente que se suspenden los plazos de los procedimientos administrativos, salvo en aquellos casos que tengan que ver con la propia epidemia. Y, además, salvo aquellos otros supuestos en que el interesado de la conformidad y entonces el órgano administrativo puede, digamos, continuar con el procedimiento. Bien, entre estos, a mi juicio, perfectamente cualquier pregunta, cuestión, derecho a la información pública en relación con la epidemia estaba clarísimamente incluido y, por tanto, excepcionado, digamos, de la regla general, que era la paralización o la suspensión de todos los procedimientos administrativos. Bueno, pues nos encontramos con que en la Administración del Estado y en la mayoría de las comunidades autónomas se hace exactamente la interpretación contraria. Es decir, que se nos dice, lo digo porque desde la Fundación Hay Derecho hemos hecho bastantes solicitudes de transparencia estos días, porque realmente había muchas cosas que queríamos preguntar, y se nos dice que todo está suspendido, pero que no nos preocupemos, que cuando termine el estado de alarma ya nos contestarán. Bueno. Entonces, a mí sí que me parece muy llamativo que precisamente cuando más necesaria es la transparencia, más necesaria es la información pública desde todos los puntos de vista, nos encontremos con una interpretación absolutamente, a mi juicio, restrictiva, contraria además al propio tenor literal de la norma. Y yo lo que me hace reflexionar esto es un poco sobre qué tipo de cultura de la transparencia tenemos, ¿no? Que es una cosa que también es muy interesante, no ahora durante el estado de alarma, sino antes. Entonces, claro, llegas a la conclusión de que realmente la transparencia es una especie de, bueno, de adorno, ¿no? Que si los poderes públicos les viene bien, pues te dan la información a través de sus portales, sus páginas web, y si no te vienen mal, pues o no te contestan, que es una cosa que hacen mucho con el tema del silencio administrativo, o cuando llega una situación como esta, inmediatamente es de lo primero que se cae, ¿no? Y la verdad es que, hombre, pues un poco en la línea de lo que decía antes Violeta, es que es una deriva un poco preocupante porque, insisto mucho, es que es más necesaria que nunca la libertad de información, más necesaria que nunca la información pública, más necesario que nunca los datos, y encontrar con todas estas restricciones y justificaciones, pues, hombre, es llamativo, ¿no? Y hace pensar un poco en qué tipo de cultura pública tenemos con respecto a la transparencia. Es verdad que también se nos dice, porque, claro, nos hemos quejado mucho y muchas organizaciones, como bien sabes, que, bueno, es que se está dando información de forma proactiva, las ruedas de prensa, a través de las páginas web, pero claro, es que siempre digo lo mismo, esa es la información que tú me quieres dar. Y ahora yo te quiero preguntar
otras cosas que no estoy encontrando y que a lo mejor no te resultan tan cómodas, ¿no? Porque las preguntas que nosotros estamos haciendo, pues probablemente no son demasiado cómodas. Son preguntas que además yo creo que son muy interesantes para cualquier ciudadano. Estamos preguntando, pues, por ejemplo, por qué es tan alto el número de contagios entre el personal sanitario, cuál ha sido el problema de los contratos que se han tramitado por el Ministerio de Sanidad y que han dado lugar a todo tipo de problemas con los test, con las mascarillas, o que se han adjudicado a empresas que parece que no tienen ni un domicilio social conocido. Es decir, estamos haciendo preguntas incómodas. Pero claro, es que eso es precisamente, en eso consiste la transparencia y en eso consiste la rendición de cuentas. Además de una cosa que a mí me parece también muy importante, es que además eso mejoraría la propia gestión de los gobiernos o de las administraciones, porque les haría muy conscientes de que eso se va a ver. No es lo mismo que yo haga un contrato de una forma sabiendo que se va a conocer inmediatamente a quién lo ha adjudicado, qué me ha costado, qué es lo que me han entregado, que eso piense que lo van a saber, que no lo van a saber o que lo van a saber dentro de 5 meses. Entonces, yo creo que ese aspecto es muy importante y que debemos ser muy insistentes todos en exigirlo siempre, pero más durante el estado de alarma. Muchas gracias. Vamos a ir pasando ya a las preguntas, pero antes, brevemente, Violeta, me gustaría preguntarte sobre el tema de los datos que recibimos, ¿no? Si ese tipo, o sea, si estos datos que estamos recibiendo, que entendemos que son pocos, que son incompletos, ¿eso de alguna forma también afecta a nuestros derechos civiles de lo que estamos hablando? Sin duda. Sin duda, sin duda. O sea, afecta directamente al derecho a la información y a la libertad de expresión. O sea, es parte de la libertad de expresión, es la parte fundamental, ¿no? El acceso a la información y que además esa información sea comprensible, porque en la medida en que tú estás informado o informada también te participas de un modo u otro en la sociedad, ¿no? En la medida en que te desinforman o no te informan, están condicionando tu movimiento, están condicionando tu conducta, están dirigiendo tu expresividad en una dirección o en otra, ¿no? Y esto es, a ver, a mí me parece prioritario. Y ahí yo recomendar que se siga organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights, que están haciendo realmente un seguimiento a nivel mundial, pero a nivel español también, de cuáles son las garantías que ahora mismo en un estado de alarma y en otros países, en estados de excepción, hay que asegurar tanto casi como el acceso a la salud, ¿no? O sea, hay elementos, porque estamos hablando de la salud democrática. El acceso a la información y a la transparencia de la que habla Elisa, que me parece fundamental, es salud democrática. Y no solo es difícil porque no está, sino que es que además tiene que ser una información comprensible. Tiene que ser una información que no solamente puedan entender personas académicas, personas investigadoras, personas del mundo del derecho. Puede ser cualquier persona, tiene que tener capacidad y acceso a esa información, ¿no? Y esto es fundamental. Esa información además tiene que estar en abierto. O sea, tendríamos que tener acceso a todos los datos independientes. O sea, que no se nos dijeran solamente la cifra de cuántas sanciones. A mí me encantaría saber de esas sanciones cuánta gente está en situación regular, cuánta gente está en situación irregular, para poder velar y para poder saber si hemos garantizado suficientemente la no discrecionalidad sobre los grupos y los colectivos más vulnerables al racismo, a la xenofobia y al abuso policial. Perfecto. Vale, vamos a pasar a una serie de cuestiones que vamos a ir planteando. Vamos a intentar ser breves, nos quedan exactamente 12 minutos, tenemos que acabar justo a las 7. Primero, Alicia nos planteaba que decía que si pensamos que tal vez, no tanto por una cuestión épica, sino de supervivencia, si luego de esta pandemia van a mejorar los derechos de los migrantes. ¿Cómo? Que si una vez que acabe la pandemia, que no tanto, digamos, yo creo que lo que quiere decir es que no tanto por cuestiones de épica con ella, sino por cuestiones que pasen porque tienen que pasar, que de cierta forma todo lo que está sucediendo lleve a una mejora del derecho de los migrantes, o sea, de los más débiles. ¿Tú crees, Violeta, que esto puede pasar o...? Yo creo que tenemos una oportunidad para tomar conciencia de lo importantes que son los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales. Yo creo que tenemos una oportunidad para empoderarnos de los propios derechos e incorporarlos a nuestro estatus de ciudadanía. Yo creo que al igual que es una oportunidad, también va a haber mucho, y lo estamos viendo, ¿no? Hay mucha reacción. Ayer escuchábamos, o antes de ayer, unas declaraciones de Abascal que decía que a las inmigrantes marroquíes que estuvieran sin trabajo, que se las forzara a ir a trabajar el campo o que se la expulsara, ¿no? También absolutamente fuera de lugar, obviamente, y vulnerando derechos, ¿no? También nos vamos a encontrar con esas reacciones, las estamos teniendo. Muy bien. Hay otra cuestión, aquí a lo mejor se lo podemos plantear a Elisa esta cuestión. Paca nos dice que con el establecimiento de los distintos tramos por edad para poder usar el espacio público, si el establecimiento de esta diferencia entre los ciudadanos
para ejercer el derecho a la movilidad, primero, que si tiene justificación, si te parece, y después que si puede vulnerar la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Yo la verdad es que eso sí que se me escapa un poco la justificación en el sentido que realmente no sé si es mejor hacer franjas horarias o no hacerlas, ¿no? Yo creo que eso es un tema más de gestión sanitaria, supongo que lo habrán estado evaluando porque me consta que en otros países no es así, aquí sí, se me sale un poco de mi ámbito de competencias. Con respecto a la igualdad ante la ley, bueno, es que la igualdad ante la ley depende también de muchas circunstancias. Entonces, a ver, yo creo que lo que no podría ser en ningún caso es que hubiese una desigualdad no justificada. Claro, en la medida en que se pueda, por eso digo, las dos preguntas están ligadas. Si se puede justificar que es más razonable, por razones obviamente sanitarias, poner estas franjas horarias de manera que pues, las personas más mayores no coincidan a lo mejor con personas de otro grupo de edad, sobre todo con niños. Si esto es justificable y es justificable, digamos, en términos no arbitrarios, sino pues, con una racionalidad, entiendo que se podría considerar que no hay una vulneración del principio de igualdad, pero tiene que ser por eso, no porque caprichosamente alguien ha decidido que unas personas salgan a una hora y otras a otra. Ahora, a mí se me escapa un poco realmente lo que sería esa fundamentación técnica de las franjas horarias. Muy bien. Y vamos a una última pregunta. Escribe Alicia de nuevo, pregunta que si se ha relajado de alguna manera el Poder Judicial, afectando así el acceso a la justicia. Supongo que a lo que se refiere es a la suspensión de los procedimientos, ¿no? Y que ahora mismo, fíjate, conforme lo leo me doy cuenta que yo ahora mismo no sé exactamente cómo está funcionando la justicia, si podemos ir a juego de guardia, si nos dicen que sí, pero lo archivan. ¿Qué está pasando con eso? Yo creo que Elisa puede responderlo. Yo te doy paso, pero simplemente digo que este es un grave problema que tenemos ahora mismo en España. A mí me preocupó mucho en cuanto se decretó el estado de alarma el acceso a la tutela judicial efectiva y qué iba a pasar con todo esto. Y, bueno, te dejo a ti, Elisa, porque además he visto que estáis estudiándolo y analizándolo. Sí, bueno, pues totalmente de acuerdo. Por supuesto, el estado de alarma ha también impactado mucho en el Poder Judicial y, claro, esto es un problema porque es ahí básicamente donde se garantizan nuestros derechos, ¿no? Es cierto que durante todo el periodo del estado de alarma se han podido presentar en los procedimientos fundamentales, pues las causas compreso, cuestiones de derechos fundamentales, es decir, digamos, lo esencial estaba garantizado, pero claro, hay muchas cosas que a lo mejor no son tan esenciales desde un punto de vista objetivo, pero que lo son para la persona, ¿no? Cuyos derechos o cuyas libertades se ven afectadas. Y en ese sentido, pues es evidente que ha supuesto una limitación importante. Ahora ya se está haciendo la desescalada también en materia de la justicia. Ya no solamente tramitan, digamos, lo que sería esencial, que es una serie de supuestos que estableció en su momento el Consejo General del Poder Judicial. Y ahora el gran reto, bueno, hay dos grandes retos pendientes. Una es cómo se hace la vuelta a la normalidad con la situación de los juzgados, que es muy, muy mala de antes también, por tanto, en términos de separación, en términos de todo lo que es la parte sanitaria, se están dando unas instrucciones que a mí me dicen los jueces que son muy, muy insuficientes y que ellos les suscitan todo tipo de dudas con respecto a lo que es el tema de los contagios. Y, por otro lado, el otro problema va a ser la presumible avalancha de reclamaciones, recursos, unos los que no se han estado tramitando estos 2 meses y otros los que ha generado la propia situación del estado de alarma. Con lo cual, yo creo que la situación de la justicia es muy preocupante, ya lo era de antes, pero va a ser muy preocupante y, claro, es un tema fundamental, es un pilar fundamental del Estado de Derecho y, en concreto, de la garantía de los derechos y libertades. Entonces, es una cuestión a la que habría también que dedicar mucha atención y presionar mucho para que, digamos, se hagan de verdad mejoras y que no sean... Es que lo de la justicia es un tema que yo me podría llevar años porque es que está dejado de la mano de Dios desde hace 20 años, ¿no? Entonces, claro, ahora llega la pandemia y te encuentras con un desastre. Pues a ver si también esto sirve para que por lo menos empiece a haber más conciencia de que sin un poder judicial fuerte y una administración de justicia en condiciones no hay garantía de derechos y libertades digna de tal nombre, porque es que es así, ¿no? Vale, pues vamos a ir acabando, se nos va el tiempo, pero yo antes de acabar quería plantearos yo una cuestión que me tiene, vamos, con la que yo tengo conflicto frecuentemente.
Y estuve hablando precisamente por mail con Elisa hace poco de esto, y es ese reto de explicar a la ciudadanía que esta vigilancia que se hace del Estado, o exigir del Estado que incluso en esta situación cumpla sus funciones con la mayor diligencia y tal, primero, que no es una cosa como ni de izquierda ni de un sector concreto político, y después que es importante y quizá especialmente importante hacerlo en estos momentos, ¿no? O sea, es realmente el respeto de estos derechos, el comportamiento absolutamente exquisito, ¿no?, de la fuerza y cuerpos de orden, de que trabaje la ley de transparencia, de que funcionen los juzgados. En este momento, esa denuncia, esos requerimientos son más importantes que nunca, ¿no? O por lo menos eso me parece a mí, es una cosa que muchas veces de cierta forma me atacan por ello, porque es como que no corresponde. Ahora tenemos que estar todos juntos y no corresponde hablar de esta acción policial desmedida o de esta historia. ¿Qué os parece a vosotras? Os pediría brevedad y acabamos con esto y voy a aprender un montón y me vais a ayudar. Bueno, pues si quieres empiezo yo, porque es otro tema que me encanta, además comparto preocupación contigo. A mí es que me parece que no hay nada más importante que hacer una crítica constructiva, claro, de las cosas que no funcionan bien desde el punto de vista del Estado de Derecho. Y me da igual quién esté en el gobierno. Es que si no entendemos eso, yo creo que no entendemos cosas muy básicas del Estado de Derecho y de los derechos y libertades. A mí que los abusos policiales se produzcan con un gobierno de derechas, con un gobierno de izquierda, con un estado de alarma, sin estado de alarma, me debe dar igual, porque es una cosa que no se puede tolerar nunca en un Estado de Derecho ni en una democracia. Es más, yo tengo un concepto quizá un poco ingenuo de que una lealtad bien entendida, en lealtad incluso a personas que te son próximas o a partidos que te son más cercanos, pasa por decir estas cosas, precisamente para que se puedan corregir. Es decir, que si precisamente tú piensas que hay estos problemas, lo primero es decir, oye, están produciéndose estas situaciones y hay que corregirlas, porque además estás dando por sentado que un gobierno de un signo o de otro le deben parecer mal, porque es que realmente están mal, ¿no? Entonces, yo de alguna forma lo veo como te estoy intentando ayudar para que corrijas cosas que realmente están pasando y que no son correctas. No lo puedes ver como un ataque, lo tienes que ver como una ayuda que yo te ofrezco. Quizá esto es un poco ingenuo, pero yo creo que la idea que hay que quedarse es que estas críticas son imprescindibles, sobre todo, insisto, cuando son constructivas. Y dices, oye, pues a lo mejor así no, pero habría que hacer esto de esta otra forma, o se podrían garantizar los derechos de esta manera, o a lo mejor, en este caso, no sanciones de esta forma, pero a lo mejor de esta otra sí sería más razonable, lo que sea, ¿no? Sí que me parece que es más importante que nunca en una situación como la que estamos viviendo, pero te diría que en general, y una cosa que me sorprende siempre mucho, y a mí me pasa también todo el rato, es lo mal que se llevan este tipo de críticas, sobre todo por las personas más cercanas, ¿no? O más afines, que parece que no sé, dices, mira, es que precisamente me parece que es una crítica que hay que hacer para que tú mejores ese comportamiento o esa gestión, ¿no? O sea que sí, yo desde luego, y pensar que haces una crítica porque eres de derechas o eres de izquierdas, primero es desconocer que haces una crítica porque te parece mal lo que está pasando, con independencia de quién lo haga, y en caso yo creo de activistas que ya llevamos una trayectoria, yo creo que también es desconocer que esto se dice, como yo digo, esto se dice siempre. A ti no te lo estoy diciendo a ti por primera vez, ¿no? Esto se lleva diciendo muchos años y a todo tipo de gestores, ¿no? Entonces sí que me parece que esa idea hay que reforzarla mucho. Hay que reforzarla porque sí, yo 30 segundos, por favor. Nada, muy breve. Yo, fíjate que creo que todas y todos tenemos sesgos que nos tenemos que mirar y tenemos sesgos de afinidad y signos de aversión, pero es verdad que cuando estamos desde la lógica de los derechos humanos tenemos que darnos cuenta que los derechos humanos no tienen ni banda ni bando y que tenemos que ser tan capaces de señalar las violaciones de derechos humanos que se están produciendo ahora mismo en Venezuela como las que se están produciendo en Estados Unidos. Y desde el momento en que seamos capaces de enfocar y de mirar con esa, no es equidistancia, sino con ese sentido de derechos humanos, yo creo que nos ganamos la legitimidad de quienes nos escuchan, ¿no? Y los derechos humanos no son una ideología, precisamente las ideologías tratan de instrumentalizarlos para salirse con la suya, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Pero sí es cierto que tenemos que tener en cuenta que todos y todas tenemos sesgos y que tenemos que ver cómo nos influyen porque en esos sesgos a veces vulneramos la dignidad de la persona a la que atacamos o pasamos por alto cosas que igual no deberíamos de pasar por alto. Y eso sucede y eso creo que tenemos que revisárnoslo. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias. Tenemos que acabar. Voy a acabar con 2 ideas que he anotado, que creo que de cierta forma pueden no resumir el debate, pero que se han dicho aquí, me parecen importantes. La primera es que
sin saber muy bien el mecanismo por el que sucedería, si hubiera más transparencia y mejores datos sobre lo que está sucediendo, la gestión sería probablemente mejor. Yo no soy capaz de saber por qué, pero tenemos quizás esa idea, o he querido entender que si hubiera más transparencia y más datos, funcionaría todo mejor. Y segundo, que la defensa de estos derechos fundamentales y este tipo de derechos da igual quién esté en el gobierno. Son una cosa de todos y de todo el momento. Así que, Elisa, Violeta, muchísimas gracias por estar hoy con todas nosotras. Contarle a todo el mundo que seguiremos con los debates en la web del SPY. Podréis ver los 2 que hemos tenido y los que quedan todavía. Y nada, muchas gracias a vosotras, muchas gracias a los espectadores, gracias por las preguntas planteadas. Os paso a Tai para que os despida y hasta la próxima. Tai, creo que estás muteada. Dale. Ahora sí, ¿no? Digo, Ahora. Nada, solo deciros que me ha encantado. Creo que hay bastantes comentarios positivos de lo pedagógicas que habéis sido, que creo que el mensaje estaba claro. Sí comentabas antes de que la gente Bueno, también gracias a todas las personas que están siguiéndolo. Va a estar grabado, o sea, sí, va a estar grabado y lo subiremos al canal de YouTube, al que os invito también a que os suscribáis. Y os hemos puesto en el chat una pequeña encuesta que son 30 segundos simplemente para saber si os ha gustado, dónde os habéis informado del debate y si queréis dejarnos algún comentario para mejorar. Os invito a la semana que viene, a la misma hora, en el mismo sitio. Muchas gracias.